Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Hoy, en medio de algunos cuestionamientos por el pase de movilidad que se implementó ayer por parte del gobierno para las personas vacunadas con ya 2 dosis contra la COVID y además pasado 15 días después de las 2 dosis. Bueno, en este contexto el Ministerio de Salud reportó 185 personas muertas por este virus y más de 8.000 casos nuevos. Es uno de los días más malos desde que tenemos pandemia. No el más, pero es un día alto, es un día de esos que no se olvidan mucho, los famosos 9.000 del 9 de abril recién pasado. Bueno, además, en el reporte se entregó el resultado de más de 70.000 exámenes PCR, con una positividad de 10,19% en el país y 13% para esta región, la metropolitana. A la fecha, 40.510 pacientes están en etapa activa de la enfermedad. O sea, la foto de hoy del coronavirus en Chile, 40.500 personas lo tienen. Estamos sin duda en un contexto difícil, muy difícil. Pese a que hoy día llegaron 470.000 vacunas, mañana llegan 300, esto es novedoso, mañana llegan 300.000 vacunas de un laboratorio que no ha llegado a Chile, que es CanSino, que es de China y que tiene la característica que es monodosis. Todas hasta ahora son las 2 dosis, bueno, esta que llega mañana es de 1 dosis, así que es una muy buena noticia. Bueno, durante esta misma jornada se dio a conocer un nuevo informe e-COVID que confirma un nuevo rebrote, efectivamente, situación que alerta a los expertos del área de la salud ante una tercera ola de contagios. Bajo este escenario, ¿es una buena idea el pase de movilidad que lleva 2 días? ¿Son válidos los cuestionamientos? Uno puede decir, buscando argumentos de lado y lado, porque aquí nadie tiene toda la razón. Hay argumentos. Por ejemplo, con estas cifras de 8.000 y tanto, claro, las sociedades médicas en general han dicho, no es mala la medida, pero quizás no era el momento. Un argumento a favor es, ¿qué se ha logrado con este pase de movilidad, incluso cuando recién se anunció, antes de la implementación, cuando se anunció el fin de semana? Se ha aumentado en algunos segmentos etarios hasta el 140% la cantidad de personas que han ido a vacunarse por primera vez. Y gente que había tenido ya el derecho por edad de hacerlo hace 3 semanas, 4 semanas, un mes y medio. Rezagados que se le llama, que no habían ido. Y cuando vino este permiso, se sintieron incentivados y fueron 130, 140% de aumento. Entonces, va a aumentar mucho la vacunación, que sabemos que es uno de los mejores remedios que tenemos, además de la mascarilla, la distancia física, lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Así que una y otra tenemos que confiar que las autoridades están poniendo toda la energía posible para salir adelante. Vamos a la mesa de conversación. Temas de actualidad no son solo los que tocan lo sanitario, no son solo los que tocan la política contingente, que lo son y que son muy importantes y nosotros siempre le damos el espacio para conversar, escuchar a los protagonistas. Tema de actualidad mundial es, y afortunadamente es un buen tiempo, o son las energías limpias. Y afortunadamente Chile es uno de los países que está adelantado, pionero, que tiene una cosa que es muy única, que tiene política de Estado, es decir, que hay gran coincidencia y colaboración entre las personas o las autoridades de energía que vienen del gobierno pasado, continúan en este. Esas cosas no se dan en todos los ámbitos y eso es bueno. Y Chile además tiene ventajas comparativas respecto de otras partes del mundo, entre otras partes por el sol, por ejemplo, que tenemos. Habrá, a partir del 31 de mayo hasta el 6 de junio en Chile, Chile será más bien anfitrión de una cumbre planetaria, la principal cumbre de energías limpias que reunirá a las principales economías del mundo y tendrá además sorpresas. Está con nosotros el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Ministro, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Hoy una duda, porque estuve leyendo y no encontré el dato. Supongo que somos anfitriones virtuales, ¿no? Sí, somos anfitriones virtuales. Ya. Este va a ser un evento muy importante. Como decía en la introducción,
Es el evento de energía renovable, energía limpia e innovación más importante del mundo. Es un orgullo para Chile ser el anfitrión. Es el primer país de América Latina, entre paréntesis, que nunca ha organizado y sido anfitrión de esto, lo que es un reconocimiento de lo que hemos venido haciendo en este tema por varios años ya. Y va a ser un evento que vamos a tener muy buenos invitados, va a estar abierto al público. Así que es una gran oportunidad. Claro, claro. Bueno, va a haber, por ejemplo, plenarios de ministros, que uno supone que estas cumbres, claro, son las fotos protocolares, entra la prensa, saca fotos, todos afuera, y entre los ministros hablan la firme. Aquí entiendo que los plenarios van a ser abiertos y va a poder participar la gente. No sé si todos levantando la mano, pero al menos escuchando que estos ministros de los grandes países, grandes potencias, tienen algo que decir. ¿Qué es lo que discuten? ¿De qué se discuten estas cumbres? Eso es así, ¿no? Efectivamente, en general estas cumbres son muy formales, muy cerradas, muy protocolares, digamos. Nosotros hicimos un intento, y el resto de los países estuvieron de acuerdo, de tratar de hacer esto, bueno, virtual por el COVID, pero también hacerlo un poco más accesible al público general. Nos parece muy importante que el sector de energía se está transformando, como decía en la introducción, María, aprovechando el enorme potencial que tenemos de energías renovables en Chile y en otros países. Y eso es esencial para el cambio climático, ¿no es cierto? El sector de energía genera en el mundo entre un 70 y un 80% de las emisiones que generan el cambio climático. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es transformar el sector de energía muy rápido para parar el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, los temas van a ser muy diversos. Vamos a estar 7 días conversando en distintos paneles. No solamente nosotros tenemos algunos paneles de ministros, pero van a participar líderes empresariales, gente de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de think tanks, de centros de estudio de energía. Estamos involucrando a los jóvenes. Queremos que participen más mujeres, las comunidades locales, trabajadores. Es un grupo muy diverso. Uno de los espíritus principales de esto es la colaboración entre los distintos actores. Y la inmensa mayoría de los paneles van a ser abiertos al público. Entonces la gente se puede registrar y escuchar todo lo que ahí se está conversando, porque queremos que, en el fondo, transmitir que transformar el sector de energía y parar el cambio climático no es una responsabilidad solamente de los gobiernos o de los líderes empresariales, es una responsabilidad en la que todos podemos jugar un rol. Además de los ministros de los países que van a estar participando de esta cumbre, va a haber invitados, sorpresas, por así decirlo, atractivos. Y es uno de los grandes líderes mundiales en muchos ámbitos, no solamente en la energía, en la tecnología, en las aguas limpias, ahora con las vacunas. Nos referimos a Bill Gates, que va a formar parte de esto. Me imagino que va a dictar una clase magistral, una charla. ¿Qué nos puede adelantar? Porque también viene Michael Bloomberg, ¿no es cierto?, que es otro ex alcalde de Nueva York. ¿Cuál es el aporte que hacen estos líderes mundiales? Sí, nosotros efectivamente vamos a tener varios lo que hemos llamado trigger talks, que son como, digamos, charlas motivacionales. Ese es como el espíritu, ¿no? Vamos a tener varias, 10 o 12 de esas charlas. Y hemos convocado personas de distintos mundos. Los dos fueron empresarios muy exitosos, tanto Bloomberg como Bill Gates, ¿perfecto? Pero los dos después han hecho mucha filantropía y los dos han estado muy involucrados en el tema del cambio climático y la energía limpia. Bill Gates, de hecho, hace poco publicó un libro precisamente sobre los desafíos que tenemos para frenar el cambio climático, sobre todo en el sector de energía. Entonces él va a dar una charla precisamente sobre eso, sobre cuáles son esos desafíos tecnológicos que tenemos que superar para frenar el cambio climático a tiempo. Entonces va a estar Bill Gates, va a estar Michael Bloomberg, que también a través de su fundación ha hecho muchas cosas en el cambio climático. Va a estar John Kerry, el vicepresidente y ex candidato de Estados Unidos. Claro, es ex vicepresidente y es hoy día el delegado, el embajador, digámoslo así, que ha designado el presidente Biden en materias de cambio climático. Este evento lo va a abrir el presidente Piñera, vamos a participar varios ministros de Chile. Y además de estos personajes más conocidos, va a haber economistas, la Mariana Mazzucato, que es una economista muy conocida, vamos a tener gente experta en energía, desde luego va a estar el secretario general de las Naciones Unidas exponiendo también. O sea, vamos a tener un grupo de gente de verdad, de primer nivel, y va a ser una oportunidad, Matías, para que Chile coopere con otros países, ¿no es cierto? Aprendamos lecciones de ellos, pero también para que mostremos al resto del mundo con mucha fuerza lo que Chile ha estado haciendo. Entonces, una muy buena plataforma para contar lo que Chile está haciendo en materia de energía. Ministro Llobet, ¿qué es lo que está haciendo Chile? ¿Con qué va a presentar Chile su carpeta cuando lleguen aquí a la presentación, la primera lámina? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué viene haciendo Chile que se destaque, que invite al resto del mundo? Porque aquí también se trata de dar ejemplos,
mostrar lo que hacemos, invitar a inversiones. Hay un montón de factores que están en juego aquí. ¿Qué es lo que tiene que mostrar Chile en esta materia? Y Chile, Matías, a mí me toca participar mucho en estos eventos internacionales. Y Chile, la verdad, que es reconocido en el mundo por las cosas que estamos haciendo en energía. En esencia, lo que Chile está haciendo es lo siguiente. Nosotros estamos limpiando nuestra matriz de generación eléctrica, que históricamente ha dependido mucho del carbón en los últimos años. Sí. Estamos retirando aceleradamente todas nuestras centrales de carbón, reemplazando esas centrales de carbón por energía renovable, la energía del sol y del viento. Para darte una idea de lo rápido que vamos, María, este año 2021 nosotros en Chile vamos a inaugurar centrales solares y eólicas por el equivalente a lo que hemos construido en toda nuestra historia. Desde el 2007, que es la primera central eólica, hasta el 2020, inauguramos la misma capacidad que vamos a inaugurar solamente en 2021. Estamos duplicando en un año. Entonces, sacamos el carbón, desarrollamos la energía renovable y después, en simple, lo que usamos es esa energía eléctrica limpia y más barata para reemplazar gradualmente a los combustibles fósiles en otra industria. Entonces vamos a usar la electricidad para reemplazar al petróleo diésel y las bencinas, por ejemplo, en el transporte con electromovilidad. Lanzamos esta semana, por ejemplo, un programa muy ambicioso para reemplazar la leña como fuente de calefacción en el sur por electricidad. Y así en las industrias, en los distintos sectores. Y como el segundo piso de esto es usar ese potencial renovable para desarrollar nuevas industrias, entre ellas, por ejemplo, el hidrógeno verde, que es una cosa que hemos empujado mucho. ¿No? Entonces estamos, en el fondo, transformando la matriz de energía, y esa matriz de energía, yo siempre uso esta metáfora que a mí me gusta, es como la sangre del cuerpo. Cuando limpiamos la sangre del sector energía, de alguna manera llega a toda la economía, ¿no es cierto?, a todos los órganos del cuerpo. Entonces vamos a poder limpiar la minería con electricidad limpia y hidrógeno, vamos a poder limpiar la agricultura con fertilizantes hacer a partir de hidrógeno. Entonces, ese ejemplo de transición energética que está haciendo Chile, y que, como decías tú en la introducción, hemos sido capaces de ir construyéndolo a lo largo de varios gobiernos con continuidad en el tiempo, es un ejemplo que el mundo mira con mucha admiración, porque somos un país pequeño, en vías de desarrollo, pero estamos haciendo las cosas, yo te diría que tan bien como muchos países más desarrollados y más ricos. Ministro Llobet, la gente mira con atención este tipo de cosas porque mira con admiración los avances de las tecnologías. El hidrógeno verde uno ya lo entiende porque ya se va familiarizando con el término y las explicaciones que uno escucha y lee, pero se hace la pregunta de si esto es algo muy lejano, es de las grandes industrias, de la gran economía, de la movilidad. ¿Cuánto de todo esto le llega y cuándo y cómo a la gente? Pongo un ejemplo. Valor en las cuentas de sus casas. ¿Cuándo toda esta maravilla de la tecnología y la innovación llega a lo doméstico de esas familias? Sí, una muy buena pregunta, Matías. En términos de la transformación del sector de energía, esto va a tocar distintos sectores. Entonces, por ejemplo, el transporte ya está empezando a llegar. En Santiago tenemos ya más de 800 buses eléctricos. Y cuando yo converso con la ministra Hood, todos los números que ellos tienen muestran que no solamente el desempeño económico de esos buses es mucho mejor, sino que son mucho menos contaminantes, mucho más silenciosos y le dan una mucha mejor prestación a las personas que los usan. En el sector eléctrico, nosotros estamos lanzando, como digo, esta semana, amplificando un programa que habíamos lanzado y estamos ofreciendo en 79 comunas de la zona centro-sur, donde hay altísimos niveles de contaminación por leña, que generan a su vez problemas de salud, problemas cardiorrespiratorios, una tarifa especial rebajada, 30% más baja que la tarifa eléctrica actual, para poder calefaccionar esos hogares de la zona centro-sur con leña. O sea, pero con electricidad en vez de con leña, ¿no es cierto? Y así bajar la contaminación. Eso también es gracias a la energía renovable, ¿no es cierto? Entonces, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero ya estamos empezando a ver los primeros resultados en transporte, en las cuentas, digamos, de calefacción eléctrica en los hogares, y así vamos a empezar a avanzar. La minería está avanzando muy rápidamente también en usar esa energía. Entonces, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero está empezando a ocurrir, y yo le diría que aquí entre los próximos 5 y 10 años la transformación debiera ser muy, muy profunda y muy tangible para las personas en su vida cotidiana. Ya sabemos entonces, entre el 31 de mayo y el 6 de junio, Chile será anfitrión de la principal cumbre de energías limpias que reunirá a las principales economías del mundo, líderes de todo el mundo en estas materias temáticas, económicas, ambientales, y es abierta que cada uno de nosotros nos podamos meter. Me imagino que en el Ministerio de Energía uno podrá encontrar un link para inscribirse y formar parte de estos paneles. ¿No es así, ministro Llobet? Así es, en la página web del Ministerio, y si no, la página web directo es
sem12mi6chile.com. Es medio largo, pero la página del Ministerio de Energía es más fácil. Ministerio de Energía. Yo le recomiendo el Ministerio de Energía. Ministro Llobet, gracias y muy buenas noches. Un abrazo, Matías. Gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública de un día que nos obliga a hablar sobre los contagios por coronavirus. Porque más de 8.000, el 8.000 hace un rato se había instalado como la nueva cifra fantasma. Y el ministro había señalado que tenía la esperanza, con los datos disponibles, que no se iba a llegar, lamentablemente. Y esto no es para que alguien diga, le dijimos y se equivocó. Esa pelea chica, aquí por lo menos no estamos dispuestos a darla. Sencillamente, además no solo la autoridad la que puede ser responsable, somos nosotros los que de alguna manera no nos cuidamos lo suficiente. El caso es que superamos los 8.000 casos. Y no se sabe si mañana serán 9.000 o el fin de semana. Pero sobre todo no se sabe qué pasa porque 10, 15 días después, voy a decirlo, hay un efecto que si se quiere decir como un culatazo. Luego de los 8.000 casos va a venir un porcentaje de personas que van a entrar en las UCI y en las salas críticas y van a necesitar ventiladores. Porque eso es así. Los que hoy están contagiándose, los que empeoran, los que se enferman más, bueno, van a entrar a camas UCI y ahí es donde empiezan las complicaciones que ya más o menos hemos aprendido, donde aprieta el zapato en un sistema de salud de un país. Le damos la bienvenida a Cecilia Luengo nuevamente, ha estado otras veces con nosotros. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Cecilia, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. ¿Cómo le va? Bueno, un poco cansada, supongo, como todos los profesionales de la salud, pero aquí estamos. Claro, bueno, eso ha sido una exigencia espantosa, brutal, sin descanso. Y parece que estamos en una, no sé si segunda y media, tercera, no sé, estamos en una ola ascendente, no sabemos hasta dónde, pero ¿qué es lo que le va a tocar a la salud de las UCI, de los cuidados intensivos a los que ustedes se dedican? ¿Cuáles son las perspectivas que vienen? Perdona, ¿me puedes repetir? Porque parece que se fue la conexión en algún minuto y no te puedo escuchar. Me di cuenta porque ahí parpadeó. Las perspectivas que ustedes tienen de los cuidados intensivos que tendrán en 10, 15 días más, que son la consecuencia de la mayor cantidad de contaminados que tenemos hoy. Mira, la verdad es que nosotros hemos visto durante abril y mayo que más que haber una baja en algún minuto, lo que hubo fue una meseta. Si uno, independiente del número neto de casos que transmite el MinSal todos los días, si uno se da cuenta del número de PCRs que se hacen diariamente y la positividad, en el fondo tú te das cuenta de que nunca hemos bajado de una positividad de promedio 9,5, y que en el fondo, si uno, basándose en la positividad, hace el ejercicio de calcular por un número mayor de PCR, la verdad es que nunca hemos estado bajo los 6.000 casos diarios realmente en lo que va de abril y mayo. Por lo tanto, nosotros nunca hemos notado una merma real, significativa, en el número de casos. Puede que un día se hospitalice 1 o 2 pacientes más y otro día 2 pacientes menos, pero en el fondo lo que hemos notado es más bien una meseta en el número de ingresos a UCI, podríamos decir las 2 primeras semanas de mayo, y claro, y que de pronto nuevamente empezaron a aumentar y ahí sí nos encontramos con un aumento donde en una semana de repente empezaron a llegar muchos pacientes graves durante una sola jornada, y la verdad es que lamentablemente nosotros esperamos que esto va a seguir así, tal como tú decías,
por lo menos por un par de semanas más, y nosotros no vislumbramos un mes de junio muy alentador. Nuevamente tenemos que recordar que precisamente hace un año, en el mes de junio del año pasado, tuvimos nuestro pico máximo de pacientes hospitalizados, y el 9 de julio fue el pico máximo de las camas habilitadas durante la primera ola en ese sentido. Así que la verdad es que se ve un panorama bastante similar al del año pasado, y que tiene que ver, tal como tú decías en la introducción, un poco con algunos errores tanto de nosotros como ciudadanos como de la autoridad en la transmisión, en el fondo, del riesgo actual, y en algunas medidas, en el fondo, que se están relajando más de lo que es conveniente, digamos, por el número de casos y por el número de ocupación que tenemos en este minuto. Cecilia, ¿cuál es ese porcentaje, esa tasa de ocupación de las camas UCI en Chile hoy? Mira, en este momento, en algún minuto de finales de abril, principios de mayo, llegamos a esta baja, entre comillas, y se llegó a un 92% de ocupación. Y por eso digo que es entre comillas, porque un 92% de ocupación nacional es un nivel altísimo. Y en este minuto volvimos al 95% de ocupación a nivel nacional. La región metropolitana, que es la que más camas UCI tiene, está ocupada en un 98%, y tenemos 6 regiones que están con una ocupación sobre el 95%, y otras 5 regiones que están con una ocupación sobre el 90%. Entonces, estamos con una ocupación realmente muy importante, y además es una ocupación engañosa, porque nosotros en este minuto estamos con alrededor de 4.400 camas habilitadas. Cuando empezó esta segunda ola, que ya habíamos crecido sustancialmente en comparación con las camas base, teníamos alrededor de 1.300 camas, lo que quiere decir que si uno lo transforma en números reales, en este minuto nosotros estamos con un 320% de ocupación. Cecilia Luengo, que es la vicepresidenta de Sochimi, usted mencionaba recién junio del año pasado como el pico más alto de camas ocupadas y los contagios de junio del año pasado, que fue bien feroz, imposible de olvidarlo. Pero en junio pasado y este junio, vamos a suponer, porque ya entramos luego, hay una gran diferencia fundamental. No en los números a lo mejor, usted lo dirá, pero hay una cosa que se llama la vacuna que antes no existía. Y eso, ¿qué explicación básica tiene, a juicio y a entender del ciudadano común y corriente? Es que la tasa de conversión de la cantidad de contagiados a que pasan a ser UCI hoy debiera ser mucho menor. Eso es, al menos toda la evidencia científica, de las virtudes de estas vacunas que tenemos en Chile. Si antes había, voy a inventar, usted me va a corregir, 100 nuevos casos, había 2 que llegaban a la UCI 15 días después. Ahora, si hay 100 nuevos casos, ¿cuántas personas deben pasar a la UCI según usted la estadística? Tal como tú lo dices, con la vacuna debieran pasar muchas menos, pero lamentablemente si uno hace un catastro alrededor de las UCI, se da cuenta de que precisamente la mayoría de los pacientes que están en este minuto poblando las UCI no están vacunados. Y eso obedece a varias razones. Primero, porque tal como se ha visto, había una baja muy significativa, y a medida que ha ido aumentando, pasando el tiempo, digamos, lamentablemente se ve que la baja sigue aumentando en términos de que la ocupación es cada vez mayoritariamente por población más joven. Población más joven que aún no se ha vacunado porque o no le ha tocado por calendario o porque no ha ido sencillamente a vacunarse por razones de trabajo o por creencias en el fondo, y han quedado rezagados en ese sentido. Tenemos algunos pacientes que lamentablemente, teniendo la oportunidad de haberse vacunado, no lo han hecho, también por, podríamos decir, habladurías del medio, donde, por ejemplo, nosotros tenemos una pareja de pacientes que tienen alrededor de 70 cada uno,
son obesos ambos, lo cual es un factor de riesgo muy importante, y no se habían vacunado porque sus vecinos les habían dicho que podían quedarse ciegos con la vacuna. Terrible. Cosas de ese tipo. Entonces tenemos una población de ese tipo y además tenemos algunos pocos pacientes que lamentablemente alcanzaron a colocarse su primera dosis de vacuna y en el lapso que corrió hasta que les tocara la segunda dosis, lamentablemente se contagiaron y como sabemos bien que es la segunda dosis y pasado tus 2 semanas la que te da la inmunidad, lamentablemente con la primera dosis no quedas protegido como para poder apalear, digamos, la gravedad del cuadro. Así que yo concuerdo con lo que declaró el doctor Tovar durante la mañana, alrededor de el 90% de los pacientes que en este minuto tenemos en la UCI por diferentes razones no están vacunados. Y eso es un llamado a que la gente se siga vacunando, gente de todas las edades. Eso habla, Cecilia, no sé si usted está de acuerdo, en parte en que las vacunas que estamos recibiendo los chilenos, sea cual sea su origen o su laboratorio, son buenas. Porque si tuviéramos un 90% de vacunados en las UCI, tendríamos la cabeza a 2 manos diciendo, bueno, ¿qué más hacemos? Entonces, tenemos a la mano un remedio, no el único, pero un remedio potente que se llama vacuna. Y Chile es de esos países que tiene la suerte, la buena gestión, ambas, lo que usted quiera, en que tenemos vacunas. Y se ponen las vacunas que tenemos. Hay países, perdone, uno lee la prensa internacional, hay muchos países del primer mundo que tienen disponibilidad hay 3 tipos de países, los que no tienen vacunas. Los que tienen vacunas y no son capaces de administrarlas, por gestión, por logística. Y un tercer tipo de países, entre los cuales está Chile, en que tiene vacunas y las pone muy rápido porque tiene un muy buen sistema de hace muchos años que funciona. Entonces, la verdad, cuesta creer que la gente, pudiendo, no se vaya a vacunar. Como ha dicho usted, ahí es parte del remedio que tenemos a mano. Sí, claro, y las vacunas funcionan. Hay que recordar y hay que ser majadero en que la vacuna no te quita el riesgo de infectarte, pero sí te quita el riesgo en una forma muy sustancial de tener un cuadro grave de COVID, de tener que llegar a ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos y del riesgo de mortalidad. Todas cosas en el fondo muy importantes en un cuadro como el COVID, que además no solamente mata, sino que deja secuelas crónicas muy invalidantes y que requieren largos meses de rehabilitación. Cecilia, hoy estuve mirando cifras de cómo estaban otros países que miramos hacia arriba, por exitosos, cómo estaban en nivel de contagios diarios cuando tenían nuestro nivel de vacunación. Y me sorprendió que Chile está al nivel de Israel y, si me apura, un pelito mejor. El 6 de marzo, me puedo equivocar en las fechas, pero los tengo de memoria. El 6 de marzo, Israel tenía al 40% de su población vacunada, cosa que tiene hoy Chile, justo, 27 de mayo. Y el vacunado el 40%, hoy día nosotros tenemos 8.100 casos y ese día Israel tuvo 3.922 casos, si no me equivoco, que representa el mismo 0,0043% de la población. Es decir, tenemos un buen horizonte, pero hay que hacer las cosas bien el mes y medio que queda, porque es el mes y medio complejo, es el gran, a lo mejor último, no sabemos, pero el gran obstáculo que tenemos aquí. Después viene un tiempo mejor. Mire Israel cómo está. ¿Usted ha visto cifras de ese tipo? Eso es lo que esperamos nosotros y por eso en el fondo el interés en alcanzar el 70-80% de la población vacunada y llegar a la inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que mientras alcanzamos la inmunidad de rebaño, tenemos que hacer 2 cosas. Por un lado, tratar de incentivar a la gente para que se vacune, para poder alcanzar el mayor porcentaje posible y ojalá más cercano al 80% y ojalá sobrepasar el 80% de población vacunada en el menor tiempo posible a partir de lo que ya nos va quedando. Y por otro lado, ser absolutamente majadero en que tenemos que mantener las medidas de prevención. Como dije anteriormente, la vacuna no quita el riesgo de contagiarse, por lo tanto, una persona
vacunada puede transformarse en un vector, es decir, en un acarreador de virus. Claro. Que puede mantenerse completamente asintomático, pero que puede contagiar a su alrededor a personas que todavía no están vacunadas. Y a pesar de que si uno ve el vaso medio lleno, dice, bueno, tenemos el 50% de la población objetivo vacunada, todavía nos queda un 50%, que es un gran porcentaje de la población que no está vacunada y que por lo tanto tiene riesgo de caer enferma gravemente y tiene riesgo de necesitar una unidad de cuidados intensivos. Y es por esa razón que nosotros no estuvimos de acuerdo con implementar el pase de movilidad, digamos, en una forma tan precoz, porque además, lamentablemente, el chileno es porfiado y entonces hay un aumento de libertad y al chileno se le olvida que esto tiene que ir junto con medidas de precaución que se mantengan. Sí, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, perdona, a mí me ha tocado pasar de vuelta del trabajo por terrazas de restaurantes que están abiertos, con mesas donde no siempre se respeta el metro, metro y medio de distancia, y mientras la gente espera que le sirvan, no hay nadie con mascarilla. Está todo el mundo conversando como si esto fuera pre-COVID, sí, claro, digamos. Claro. Cecilia, entonces, pero siendo, o sea, es súper razonable y atendible lo que usted dice. Quizás nos apuramos en este permiso de movilidad, era cosa de esperar 2 semanas más, 3 semanas más. Pero también hay que ver la contraparte en que desde que se anunció el permiso de movilidad y desde que se está implementando, hay alzas de hasta el 170% en el aumento de demanda por vacunas y de personas vacunadas, de segmentos etarios que ya habían tenido su opción de vacunarse y no lo habían hecho, estaban rezagados. Vieron este permiso y dijeron, tengo un beneficio, tengo un incentivo, me voy a vacunar. Entonces, una por otra, ¿usted sigue pensando que igual era mejor no hacer este beneficio? A ver, tal vez nosotros no estamos diciendo que el pase sea malo. El timing es el malo. Tal vez lo mejor hubiera sido haber dicho, mire, ¿sabe qué? Si usted se vacuna hoy día, de aquí a un mes va a poder tener este tipo de libertades. O sea, el mismo incentivo, pero... Tengamos, okay. Claro, cuando en el fondo tengamos un margen, tengamos un retardo que permita en el fondo todavía vacunar a una, como tú decías, aumentar el porcentaje de vacunación con este incentivo en forma rápida, cosa de aumentar el porcentaje de población vacunada, pero no con una libertad en el fondo tan inmediata ahora, exacto, cuando todavía tenemos un porcentaje muy importante de la población que no está vacunada. Y dentro de ello, acordémonos que todavía no hay autorización para que los niños se vacunen porque todavía no tenemos resultados de estudios de vacunación en niños. Por lo tanto, ellos también constituyen un porcentaje muy grande de la población que están autorizados a viajar con padres vacunados, pero son niños que no están vacunados y que por lo tanto corren riesgo tanto de transmitir enfermedad como de enfermarse ellos mismos. Por último, Cecilia Luengo, vicepresidenta de Sochimi, ustedes con los datos disponibles hoy y con la realidad que están viendo, ¿tienen previsto para cuándo pudiéramos acercarnos, que sea, a una inmunidad de rebaño? La verdad que no. Si te dijera que sí, sería mentira, porque lamentablemente, como te decía anteriormente, nos hemos visto un poco estos últimos 3 meses en una especie de pequeña montaña rusa donde hay semanas que parece que la cosa va a amainar y se va a calmar y semanas donde la cosa vuelve a aumentar con mucha fuerza. Cosa que tiene que ver en parte desde enero a la fecha que venimos con esta segunda ola, con el tira y afloja que tiene que ver con las restricciones y los diferentes permisos en el fondo que se han ido dando. Y mientras no tengamos un porcentaje mayor de población vacunada y no sigamos manteniendo las medidas para prevenir el contagio y la diseminación del coronavirus, lamentablemente vamos a seguir teniendo semanas malas y vamos a lamentablemente tener que lamentar
la muerte de otros pacientes y que lamentablemente, a diferencia del año pasado, esta vez son mucho más jóvenes. Cecilia Luengo, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Que esté muy bien. Chao, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos. Con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y vamos a nuestra pantalla, ¿sí?, para revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl, si le parece. Ahí está. Hasta 5 millones de pesos en total. Inicio de postulación a subsidio de arriendo 2021. Ojo con esto, puede ser muy importante. Conoce cuáles son los requisitos en nuestro portal de noticias. Espérenos un momento, que ya volvemos. En el ex, primeros en electromovilidad, 10 años acercando la electromovilidad a todos los chilenos. Y vamos a nuestra pantalla y revisamos la temperatura, el tiempo para estos días. Pero partamos por la región metropolitana en este momento, porque el termómetro indica que hay 12 grados y 6 décimas. Muy distinto, si no me equivoco, anoche a esta hora había 6 y tanto, 8 por ahí, es otra temperatura. El cielo está nublado, bueno, estaba despejado y eso es una diferencia. Anoche me refiero. Vamos a ver lo que sucederá en esta región mañana y pasado. Viernes, mañana, cielo parcial, máxima probable 16 grados. Sábado, pasado mañana, cielo parcial también, máxima probable 18 grados. Revisamos otras dos regiones del país. Partamos por los Andes, región de Valparaíso. Cielo parcial, 18 grados máxima probable, igual que aquí en la metropolitana. Y en Punta Arenas, en el extremo sur de nuestro país, región de Magallanes y la Antártida chilena, tendrán agua-nieve, como corresponde a esa zona en esta época del año, y 2 grados. Alguno dirá, ni tan frío. Probablemente un magallánico dirá, nada del otro mundo. Acá nosotros con esa temperatura sería noticia de primera plana. Soda Stereo, la banda, a años de su separación, el grupo publicó por primera vez en YouTube el material exclusivo del DVD de su gira de regreso Me Verás Volver. Este nuevo